Muy buenos días, ¿cómo están todos? Y hoy vamos a hablar sobre la oración, ¿no? Y este es un tema fundamental porque Jesús habló mucho de la oración y especialmente vamos a hablar de la importancia de pedir, ¿no? Y esto Jesús lo mencionó en Mateo 7, se lo voy a leer, y Jesús, estas palabras textuales están en el Evangelio de Mateo 7, capítulo 7, versículo 8, dice así: Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿No? Acá vemos claramente la voluntad de Dios, que es necesario pedir. Así como el hijo cuando es pequeño le pide a su papá diferente tipo de cosas, ya sea el alimento, cuando un niño necesita comer o tiene hambre, solamente basta con clamar a su papá, a su mamá, para que el papá y la mamá estén atentos a su pedido, ¿no? Y de esta misma forma, Dios quiere que nosotros pidamos en su nombre, ¿no? Y muchas veces en la religión tradicional nos dicen, no hay que pedir nada a Dios, simplemente hay que agradecer, ¿no? Y eso parcialmente está bien, hay que agradecer porque tenemos que tener un corazón agradecido, ¿no? Más cuando recibimos cosas buenas de parte de Dios, pero no es el foco de la oración. Acá Dios nos habla de que es necesario pedir, ¿no? Él enseñó a sus discípulos a pedir. Es necesario pedir a Dios, es necesario buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos, recibimos, ¿no? Y después, para ampliar un poco más acerca de este tema de pedir a Dios, Santiago especifica algunas situaciones que es necesario aclarar. En Santiago capítulo 4 dice así, eh, dice, ustedes codician, pero nada obtienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso pelean y hacen guerra. Ustedes no tienen porque no piden, ¿no? Acá vemos claramente que muchas veces las peleas, las guerras, eh, aún los asesinatos, viene por una falta de pedir a Dios, una falta de reconocer, una falta de humildad, ¿no? Y cuando la persona no confía en Dios, cuando la persona no tiene en claro que Dios es dadivoso, de que Dios quiere ayudarle, entonces termina sin obtener lo que quiere. Entonces termina justamente ¿no? haciendo la guerra, peleando, pero la Biblia dice que no obtiene nada porque no pide, ¿no? O sea, el hecho de no pedir a Dios, de no humillarse delante de Dios, el hecho de no reconocer a Dios y clamar a Él en oración, hace que la gente sufra, hace que se generen guerras, que se generen conflictos, y eso lamentablemente viene a causa de la naturaleza del pecado, la codicia, ¿no? La envidia, todo eso está dentro del corazón y de alguna manera anula la fe, ¿no? Porque esas son cosas que provienen justamente de la naturaleza caída, la naturaleza de Adán y Eva, que fueron los que pecaron y de alguna manera generaron hasta el día de hoy una humanidad sin Dios, un corazón que está alejado de Dios. Así que bueno, los dejo con esta reflexión para que hoy puedan pedir al Padre en el nombre de Jesús y todo lo que pidan en su nombre les será hecho, como dice la palabra de Dios. Él los bendigo y les mando un abrazo grande. Hasta el próximo video.